La memoria, el presente y el futuro de la radio en cada voz. Somos Buenos Aires, AM 1350, celebrando 100 años al aire. De los primeros susurros al micrófono a la revolución digital. Pasamos de la cinta abierta al vinilo. Del CD al minidisc y del MP3 al streaming. Lo vimos todo, un siglo entero en el mismo punto del dial. Este agosto, embarcate en nuestro viaje sonoro por la historia de la radio y sus protagonistas. Ecos de Buenos Aires, en AM 1350. Sentí el eco de nuestra historia. Bienvenidos a Ecos de Buenos Aires, el viaje sonoro por la historia viva de nuestra radio, que este año celebra sus 100 años al aire. Hoy, un capítulo especial con una figura que ha caminado los pasillos de muchas emisoras y que conoce la radio desde adentro, desde el aula y el micrófono. El periodista, docente e investigador Oscar Bossetti. Su voz no solo ha acompañado la programación de emisoras históricas como Belgrano, Splendid o Rivadavia, sino que también ha guiado a generaciones desde las aulas. Además, como siempre, compartiremos parte de nuestra historia sonora con un nuevo capítulo de nuestra serie y una cápsula que nos conecta con momentos únicos del pasado. Y para vos, ¿qué lugar ocupa la radio en tu vida? Compartilo con nosotros. Comenzamos. Vos también sos parte de la radio. Queremos tener tu eco. Deja tu mensaje en nuestro WhatsApp 11 38 30 82 33. Hay voces que no solo informan, forman, que no solo cuentan, enseñan. En esta primera parte de la charla, Rubén Darío se encuentra con Oscar Bossetti. Y lo decimos así, se encuentra, porque más que una entrevista, lo que vas a escuchar es un encuentro con alguien que entiende la radio desde sus entrañas. Desde el estudio, pero también desde el aula, y que además guarda una relación muy especial con nuestra casa, cuando compartíamos edificio con otras grandes emisoras. Abrimos los micrófonos para escuchar su historia. Alegre de estar participando de estos 100 años de Radio Buenos Aires y 105 que próximamente, claro, como que dijiste, se van a celebrar para homenajear a la radiofonía argentina, ¿no? Oscar, usted también es profesor universitario en distintas casas de altos estudios, ¿verdad? Sí, efectivamente, dentro de las carreras de comunicación social y periodismo tengo distintos talleres de radio o de historia de la radio, donde desde hace muchos años, bueno, también desde ese lugar disfruto del mundo sonoro radiofónico. Yo estaba leyendo porque también formó parte de distintas emisoras de radio como Belgrano, aquella LR3, Radio Splendid LR4, Radio General Urquiza y LS5, Radio Rivadavia, entre otras. ¿Es así? Sí, bueno, uno tiene su edad, ¿verdad? Y a partir de 1983, cuando recuperamos el sistema constitucional, ahí comienza una serie de tareas en Radio Belgrano, una de las emisoras que por entonces estaba administrada por el Estado argentino, claro, en lo que vendría a ser la producción de contenidos. Y a partir de ahí, bueno, hemos tenido y seguimos teniendo algún tipo de participación en distintas emisoras comerciales, no comerciales, y en la actualidad universitarias también. Y esta radio, Buenos Aires, formó parte de aquella LR3 Radio Belgrano cuando estaba en la calle Uruguay, 1237, formaba parte también con LR2, Radio Argentina, hoy desaparecida lamentablemente, y Radio del Pueblo, que era Radio Buenos Aires, las tres. Efectivamente, cuando uno, como bien decís, Rubén Darío, va recorriendo la historia de la radiofonía argentina, se encuentra
con edificios compartidos, se encuentra con personajes que hicieron, fraguaron, fundaron y sostuvieron muchas de las radios que mencionaste de manera apasionada, y también observa, como en el caso de Radio Buenos Aires, que su historia, esta que el 24 de agosto cumplirá 100 años, es una historia rica en todos sentidos, no solamente por quienes la habitaron, sino también por las distintas denominaciones que tuvo a lo largo de este siglo de vida, ¿no? Yo estaba pensando, Oscar, estamos hablando con Oscar Bosetti, periodista, presentador, investigador y profesor de todo lo que es medios de comunicación. A ver, partimos la radio, a ver si se puede, ¿no? Porque hoy tenemos una tecnología avanzada, streaming, tenemos cámaras en los estudios. Oscar, ¿qué era mejor o más linda, la radio de antes o la radio de ahora? Intentemos de manera conjunta hacer una especie de reflexión. Bien. Mencionaste un siglo de vida de la radio. Sí. Y en ese siglo de vida, Rubén Darío, la radio fue pasando por diferentes momentos tecnológicos. La radio nació dentro de ese ecosistema que podríamos denominar analógico, con la amplitud modulada, y en su transcurso, en su devenir, fue pasando a la frecuencia modulada, fue ingresando recientemente en el mundo digital, muy recientemente, porque si uno compara 100 años o 105 años de vida, los últimos 30, 35 son de características digitales, y en ese transcurso del tiempo, la radio, como la vida misma, y no solamente la de los medios de comunicación, fue sufriendo transformaciones. A veces el problema es quedarse con una fotografía de esa historia y decir, bueno, se hacía así la radio, pongamos por caso en la década de 1960, y debiera continuar haciéndose así. Y ahí hay un error, porque el transcurrir del tiempo obliga, aunque no hay ninguna necesidad imperiosa, pero obliga para entrar en contacto y compañía, como mencionabas al comienzo de esta conversación, que es una de las funciones que tiene la radio, ir adaptándose a sus tiempos. Desde lo personal, a lo mejor, y acá, por eso te decía, reflexionarlo de manera compartida, desde lo personal, en mi caso prefiero la radio sin imagen. Claro. La radio sin los ojos del ver. Claro, sí. Y sí la radio con los ojos del imaginar. Excelente. Que tienen mucho que ver con mi aprendizaje como oyente en el mundo de la radio. Yo imaginaba a Rina Morán, imaginaba a Jorge Cacho Fontana, claro, al negro Guerrero Martínez, o más aquí en el tiempo a Beto Badía, sí, o a Lalo Mira en Radio Bangkok, sin verlos. Exacto. Y ese es el formidable impacto que tiene la radio en esto de generar compañía, pero también imaginación. Yo exactamente, Oscar Bosetti, me sumo a lo que dices. También prefiero aquellos estudios, pero sin cámaras. Juan Carlos Mareco en algún momento dijo: la radio es la magia que se escucha y no se ve. Es maravillosa esa definición de Mareco, un hombre que, claro, no vivió estos tiempos. Claro, claro. Abrevó de la radio analógica, del mundo sonoro, que lo lleva a decir esa afirmación tan contundente, tan hermosa, por otra parte. ¿Querés sumarte al viaje? Manda tu recuerdo al WhatsApp. Al WhatsApp 11 38 30 82 33 y escuchá Tu eco en el aire.
Mensajes en la radio. Ana Laura de la ciudad de Buenos Aires. Hola Gerardo, qué lindo programa. La radio para mí es la compañía de todos los días. Me encantó la nota a Formento. Se nota que es un apasionado del medio. Escuchaba el programa al mediodía y ahora a la tarde también. Genial. Jorge de Lanús. Saludos a todo el equipo. La radio es mi cable a tierra. Escuchando a Formento, recordé cuando yo también grababa canciones de la radio con una doble casetera, cortando la publicidad con la mano rápida. ¡Qué época! Y coincido con él en que la esencia de la radio sigue siendo la misma. Y claro que sí. Estés donde estés, sentí el eco de nuestras voces. En un instante volvemos con otro protagonista de la historia de la radio. Año 1926. La radio argentina empieza a marcar estilo. Ya no es solo novedad técnica ni simple entretenimiento. Es una forma de hablar, de contar, de estar. En este nuevo capítulo de nuestra serie histórica, viajamos al corazón de los años 20, donde nacen géneros, se consolidan voces y se empieza a trazar la identidad sonora de un país entero. Escuchamos el capítulo 5 de La historia de la radio, producido y narrado por Damiana. En el capítulo anterior, descubrimos cómo AM 1350 nació como Radio La Abuelita en 1925 y se integró al vibrante ecosistema porteño. Ahora, Buenos Aires entra en la era del sonido de alta fidelidad y de la personalidad del locutor. En 1926, un avance revolucionario llega desde Estados Unidos: las grabaciones eléctricas de discos, con micrófonos que captan el sonido directamente y cilindros que reproducen cada matiz. De pronto, la radio deja atrás el crujido y la fritura de la púa en la galena y ofrece música clara con violín, piano y las primeras voces de tango electrónico. Ese mismo año, en cada cabina, comienza a brillar la figura del speaker. Aldo Rossi Morelli, hermano del barítono que cantó Parsifal, se convierte en el padre de los speakers argentinos. Su dicción precisa y su cadencia artística fijan el estilo de los que vienen detrás. Fue Rossi quien en Radio Cultura y luego en nuestra propia señal enseñó a modular la voz para acompañar discos, glosar noticias o presentar artistas con ese tono tan inolvidable. En 1927, la estación de radiodifusión del Estado hace historia al poner al aire las primeras emisiones en frecuencia modulada, FM, en Argentina, apenas 13 años después de la invención de Edwin Armstrong. Aunque la FM tardará en popularizarse, ese eco de innovación técnica alentó a todos los broadcasters a soñar con mejor calidad y nuevos formatos. Por esas fechas aparece el semanario Radiolandia, que no solo informa horarios y equipos, sino que evalúa programas, entrevista a locutores y consolida el vínculo entre oyentes y emisoras. Gracias a esas páginas, los amantes de la radio descubren curiosidades, aprenden a meterle mano a la piedrita de galena y siguen día a día la evolución del medio. En nuestro dial, Radio La Abuelita, hoy, Radio Buenos Aires, AM 1350, juega doble papel. Combina discos eléctricos con la voz amable de nuestros primeros speakers y experimenta con nuevas formas de sintonía. Ese eco de modernidad y calidez es parte de nuestro ADN. Es la radio que abraza la tecnología sin perder el calor humano. En el próximo capítulo viajaremos a 1928 y 29 para ver cómo la regulación estatal, el nacimiento del radioteatro y la mudanza de siglas a LR consolidaron géneros y dieron a la radio su estructura definitiva.
No te lo pierdas. Deja que el eco de los protagonistas te transporte a los inicios de la radio. Compartimos la historia juntos en AM 1350. Si en la primera parte de la charla descubrimos el pasado de Oscar Bossetti, ahora vamos a mirar hacia adelante. ¿Qué lugar ocupa la radio hoy? ¿Cómo se adapta a los cambios sin perder su alma? En esta segunda parte, Oscar reflexiona sobre los desafíos tecnológicos, el valor del contenido y la magia que todavía, por suerte, no puede imitar ninguna máquina: la imaginación. Si calificamos, Oscar, la radio en forma global, mundial, ¿Argentina está en qué puesto? Bueno, es interesante y polémica tu pregunta. Digo, es interesante porque uno, al escuchar esa pregunta, puede establecer, bueno, ¿y qué criterios utilizo para categorizar a la radiofonía argentina en un contexto macro y global, como mencionás? Claro. Ahí podríamos decir, y esto es muy arbitrario probablemente lo que te voy a comentar, que desde el punto de vista de los contenidos y del profesionalismo, contenidos, lo que se dice, y el profesionalismo, quienes lo dicen, la radio argentina en general, y cuando digo la radio argentina no solamente la que se genera en la ciudad autónoma de Buenos Aires, sino en lugares menos estudiados y conocidos, como puede ser Córdoba, como puede ser Mendoza, como pueden ser otras provincias que habitan nuestro territorio nacional, está muy bien posicionada. Qué bueno. Muy bien posicionada. Hay contenidos que siguen manteniendo, a diferencia de lo que ocurre en otros países, e incluso con otros medios, siguen teniendo una alta credibilidad, y son contenidos radiofónicos llevados adelante por profesionales de la comunicación y del periodismo, que también son los necesarios protagonistas de esta historia. Y esta pregunta, Oscar, ¿qué hitos de la radiofonía argentina destacaría? Bueno, viniste esta tarde... Con todo, ¿no? Con todo, con todo. En un bello ejercicio de memoria, el que estás desafiándome. Mira, para mí hay 2 o 3 momentos donde la radio tuvo un protagonismo, en lo personal siempre estoy respondiendo, tuvo un momento o momentos muy fuertes. Yo de pibe, a los 8 años, durante 3 meses tuve que estar, alojado en una cama. Ajá. Por una nefritis que, me impedía ir a la escuela. Claro. Y hacer actividades fuera de la casa paterna. Y en esos 3 meses, si bien en el cuarto había una pantalla de televisión, había un televisor, las grandes compañías fueron los libros y la radio. Claro. Y la radio en ese momento, te reitero, 8 años, era el Fontana Show. Qué lindo, claro. Y sin ser de Boca, las transmisiones de los domingos de Bernardino Veiga, te reitero, sin ser hincha o simpatizante de Boca, lo escuchaba porque ese mundo del deporte, puesto en términos de hito, claro, el Fontana Show y las transmisiones por Radio Mitre de la campaña de Boca, son 2 de los 3 que te mencioné. Y el tercero tiene que ver con un momento muy impactante en la historia argentina de estos, el año que viene van a cumplirse 50 años, que es en la madrugada del 24 de marzo
de 1976, escuchar de manera, dejo los puntos suspensivos, claro. El comunicado número 1 de ese golpe de Estado cívico-militar que produjo lo que produjo a partir de esa nefasta jornada. Tremendo, que va a quedar en la memoria de cada uno de nosotros, y en aquella oportunidad la gente, cómo vivía la radio, se volcaba, me acuerdo, a CW1 Radio Colonia, para conocer lo que decía Ariel Delgado en cuanto a noticias argentinas, ¿no? Ahora mencionás Radio Colonia y Radio Buenos Aires, su hacedor, Ricardo Bernotti, tiene mucho que ver con Radio Colonia, los servicios informativos de Radio Colonia. Exacto. Hay más informaciones para este boletín. Y años después, no por el ingreso a través de don Ricardo, sino de otro Ricardo, García, Héctor Ricardo García, el ingreso de Ariel Delgado, esa voz que, bueno, nos ponía al tanto de lo que ocurría en nuestro país cuando las radios locales, nacionales, no lo podían decir. Es verdad. Oscar Bossetti, queda una invitación cuando usted lo decida y pueda darse una vueltita por nuestra casa en Avenida Entre Ríos 1931, sede de LS6 Radio Buenos Aires. Será un gustazo, Rubén Darío, y bueno, también el gustazo de haber compartido este tramo de la tarde de manera tan agradable y con alguien que siente la radio, como decimos algunas y algunos, de manera plena y apasionada. Un abrazo enorme, Oscar Bossetti, muchas gracias. A vos y a los compañeros de Radio Buenos Aires. Estés donde estés, sentí el eco de nuestras voces. En un instante volvemos con otro protagonista de la historia de la radio. Qué necesaria es esa mirada que nos conecta con la esencia del medio. Oscar nos invita a no olvidar que la radio no es solo transmisión, es compañía, es imaginación, es historia compartida. Lo dijo él mismo, prefiero la radio sin los ojos del ver, pero sí con los ojos del imaginar. Gracias, Oscar, por este recorrido y por seguir encendiendo el amor por la radio en cada aula, en cada historia y en cada escucha atenta. Ecos de Buenos Aires. 100 años de radio. 100 años de voces. Anécdotas y comienzos que marcaron nuestro aire. ¿Sabías que Radio del Pueblo, nombre emblemático de la actual Radio Buenos Aires, AM 1350, fue pionera en radioteatro y su influencia se expandió hasta emisoras de otras provincias? Un dato que conecta pasado y presente en los 100 años de Radio Buenos Aires. Radio Buenos Aires, 100 años en el aire. Y seguimos haciendo historia. Vos también sos parte de la radio. Queremos tener tu eco. Deja tu mensaje en nuestro WhatsApp 11 38 30 82 33. Se apaga el micrófono, pero queda el eco. Hoy compartimos un testimonio que nos recordó que la radio no solo se escucha, se imagina. Oscar Bossetti no solo vivió la radio, la pensó, la escribió y la enseñó. Y ese legado sigue latiendo en cada historia contada al oído. Para el próximo encuentro nos espera una mujer que es sinónimo de elegancia al aire. Una voz que nos acompaña desde hace más de 6 décadas. Nora Perlé. Su estilo, su calidez, su amor por la palabra. Una leyenda viva de la radio argentina. No te lo pierdas. Yo tengo muchos años acumulados
y hoy por hoy te diré que es poca la gente que a mi edad está trabajando, está vigente, y de sentirme segura de hacer lo que me gusta, de diseñarlo yo, de ponerlo en el aire y el respeto que genera. Estoy muy feliz porque me ayuda, es mi cable a tierra, te diría, ¿no? Esto fue Ecos de Buenos Aires, un homenaje a la historia de nuestra radio en su centenario. Nos encontrás todos los días a las 12:30 y a las 18:30 por Radio Buenos Aires, AM 1350. Hasta el próximo Eco.